¿Has tenido alguna vez un día de esos grises, negros, malos en los cuales piensas que nada vale la pena? Sí. Si hubiera sabido que esta vida iba a ser tan dura, le daba paso a otro espermatozoide. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de El Consultorio. Mi nombre es Adriana Gutiérrez y estoy acompañada de mi querido amigo y compañero Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Adriana? El día de hoy tenemos para conversar un tema que me parece que es fundamental. Muchas veces cuando ya vamos terminando la carrera o ya la hemos concluido, nos empiezan a venir esas sensaciones de desesperación de qué voy a hacer de mi vida, qué hago, no sé qué hacer, sigo estudiando, me invento otra carrera, boto todo por la borda y nos ataca esta ansiedad. Me voy del país, ¿qué hago? Claro que sí. Entonces, por eso es que el día de hoy vamos a hablar acerca de el proyecto de vida. No sé, a propósito de esto que te decía de la crisis que a veces sentimos, ¿tú la has vivido, no la has vivido? Testimonios de vida, por si acaso. Claro. Bueno, pienso que esta idea, o al menos de mi experiencia del proyecto de vida, recién se le está dando como una importancia, ¿sabes? Como si bien todas las personas en algún momento pensamos de yo quisiera conseguir esto, quiero tener mi familia, quiero ser un profesional y todo eso, no. Bueno, al menos de mi experiencia, no es como que en cada temporada de mi vida he ido planificando, ¿no? De bueno, ya que quiero hacer esto. Recién ahora, es recién o en las crisis o cuando me encuentro muy mal de bueno, ya, ¿qué quiero hacer con mi vida? Y pienso que no tiene que llegar a ser así. Desde el colegio yo al menos no he tenido como esa... Ahora estoy viendo que en los colegios ya está viendo como más dedicación al tema de la vocación. O sea, yo al menos en mi generación era como ya, yo iba a estudiar medicina y era porque siempre me gustó biología, tenía las aptitudes, pero no es como que realicé algún test o investigué, no fui como que a ver un poquito más la realidad, porque creo que eso nos falta, al menos a mí me faltó mucho eso de investigar qué es lo que según yo que quería hacer. Entonces fue un cambio radical, ya no estudié eso, estudié otra carrera, estudié comunicación social y tampoco investigué, tampoco fue como ver qué futuro le iba a dar, qué propósito le iba a dar, y recién en la crisis, cuando yo no encontraba trabajo y todo, dije, ¿qué enfoque le voy a dar a mi carrera? Entonces, pienso que esto de armar un proyecto de vida es tener la partitura, que también se puede ir modificando, pero que te va a ayudar a saber que estás haciendo las cosas con un propósito, y si no llegaste a ese propósito o que estás cambiando de metas, ya puedes hacerlo, pero no tener que llegar a esta crisis como yo, ¿no? De colegio, literalmente último mes, diciembre, enero, de ya es medicina o no, sin hacer nada, sin investigar, sin ver, bueno, ¿qué voy a estudiar? Si estudio medicina significa que al menos aquí en Bolivia me voy a tener que ir, o si no, quedarme en este sistema. Si estudio comunicación, ¿qué es? ¿A qué me voy a dedicar? Ahí están ramas, voy a enfocarme en esto y no simplemente en eso fluir, no pienso que sea lo adecuado. Claro que sí. De lo que dices, siento que hay como que dos posturas. Una que es de la planificación, de tenerlo todo planeado, organizado desde el kinder, digamos. Y otra que es fluir y que venga lo que tenga que venir. Y creo que los dos extremos tienen cosas tanto positivas como negativas. La sobreplanificación, lo positivo que tiene es que te puede ayudar a organizarte de mejor manera, a anticipar posibles errores, fallas, prepararte de mejor manera. Pero lo negativo de la sobreplanificación, que puede ser un extremo, es que quizás le puedes quitar la originalidad de la vida, la chispa, la emoción del cambio, la apertura a la experiencia, ¿no? Que creo que es lo positivo del otro extremo, ¿no? El no planificar nada y dejarme fluir. Sí, de repente es más dinámico, excitante, cambiante, emocionante, pero si no tienes un rumbo te puedes perder, ¿no? Te puedes perder y sin darte cuenta pasaron los años y sí, lo disfrutaste, creciste espiritualmente, como tú quieras, pero ¿qué has hecho en la tierra, ¿no? O sea, ¿cómo has aterrizado? Entonces creo que el punto medio es importante, ¿no? Y por eso es que construir un proyecto de vida es necesario, ya que este debe integrar tanto tus aspiraciones, ¿no es cierto?, como tus habilidades, intereses, porque has utilizado tú hace rato un término bien interesante que es la aptitud, ¿no? Cuando hablamos de proyecto de vida siempre tenemos que tener en cuenta las aptitudes, es decir, para qué soy bueno, las actitudes
qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, ¿no es cierto? Y ahí están mis motivaciones, mis valores, mis intereses, ¿no? Entonces, y hablando de valores, por ejemplo, valores es un tema que no se trabaja mucho. Es decir, yo puedo ser muy apto para, qué sé yo, para las artes plásticas, ¿no? Tengo una inteligencia espacial, tengo una coordinación motriz excelente y demás, pero de repente yo le doy demasiada importancia al estatus social y al dinero y no sé qué, y digo, pucha, pero aquí haciendo arte capaz no lo logro, digamos. Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? De repente a mí me gustaría tener un trabajo de 8 a 12 y de 2 a 6 y estar tranquilito, salir de mi casa y desconectarme y ver la tele, estar con mi familia. Ese es mi sueño de vida, digamos. Pero si me dedico a esta, que sea medicina, o me dedico a otra ciencia, no voy a tener esos horarios, ¿no? De repente voy a hacer otro tipo de trabajo, o voy a ser ingeniero y voy a tener que vivir en el campo, en los proyectos, viajar. Entonces, todas esas cosas las debemos considerar cuando vemos a qué me quiero dedicar, a dónde me quiero dedicar. Y otra cosa que también creo que ya la habíamos hablado antes, es que a veces nos enfrascamos en que es que mi carrera hace esto, ¿no? Y como que no le damos la vuelta de tuerca de que sí, yo puedo tener una profesión, pero yo hacer la profesión a mi estilo. Ajá. ¿No es cierto? Construir, crear las oportunidades, crear los espacios que me permitan darle mi toque personal. Entonces creo que eso es algo muy importante. Y bueno, resalto en este punto que mencionas, el tema de los hobbies, de las actividades extras, dentro de lo que cada quien pueda hacer, pero realmente con una vida organizada y también sacándole provecho a las oportunidades se puede. Tengo una amiga que es pediatra y medicina, ocupa tu 24/7, pero aún así ella se da tiempo de ir al gimnasio, por ejemplo. Entonces es algo que le llena, le da mucha energía, le hace sentir bien, fuera de la monotonía, ¿no? de trabajar, del sacrificio, del estrés. Entonces, sí hay formas de aprovechar nuestros tiempos, de la misma manera de que ciertas carreras o ciertos oficios es mucho tal vez de home office, o hacer mucho, por ejemplo, en mi caso, a veces editar, todo eso es mucho de la computadora, estar ahí y todo. Entonces, si bien tienes como un tiempo libre, no sabemos aprovecharlo, nos estresa. Entonces, poder sacar también de ese tiempo cosas lindas que hacer, como eso, los hobbies. Pienso que es muy importante porque no es como que es tu trabajo, no es como que tienes que rendir cuentas, no es como que tienes que llegar a un objetivo de, no sé, tocar piano, tengo que dar un concierto este fin de semana, no, sino simplemente me relajo, estoy aprendiendo. Exacto. Y tengo mi momento conmigo y salgo de toda esa rutina, porque alguna vez un amigo me dijo, no siempre hay cosas sorprendentes en la vida, no siempre cada día te va a suceder algo wow, y es saber disfrutar lo cotidiano. Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas y saber disfrutar. Y una cosa que has dicho que es muy importante y la quiero resaltar, cuando hablabas de tu amiga, que le llena ir a hacer ejercicio. A veces sentimos que las actividades extras, ¿no? Ya sea extracurricular, extralaboral y demás, si las estás sintiendo como una carga, no, qué flojera, tengo que ir al tal, o sea, no está funcionando, o no estás eligiendo bien la actividad, o no le estás dando el enfoque suficiente, porque la idea no es tenernos todo el tiempo llenos de tareas. Hay muchas personas que por escapar de la ansiedad, de la depresión o de problemas de pareja, familiares, lo que sea, tratan de mantenerse ocupados todo el día con tal de no pensar, con tal de no sentir, y eso no es positivo. Ahí los hobbies no están bien aplicados, no sería un hobby, en realidad es como que estoy tratando de escapar, exacto, estoy tratando de escapar de la realidad. Yo pienso que si tú tienes un hobby, un gusto, un interés, algo que está aportando algo en tu vida, entonces, uno, que lo vas a hacer con agrado, lo vas a disfrutar. Dos, vas a encontrar el momento preciso. Pero si estás llenándote de actividades y en lugar de desestresarte hace todo lo contrario, te estresa, ahí no es. Entonces creo que eso para empezar a equilibrar un poco la distribución de nuestro tiempo. Pero ahora, Adriana, quiero hablarte de algunos consejos de cómo enfocar nuestro proyecto de vida. ¿Qué pasos, digamos, o qué herramientas podemos utilizar para construir nuestro proyecto de vida?
Y bueno, como les decía al principio, lo importante es tener en cuenta en esta planificación nuestros intereses, nuestras aptitudes y demás. Y para eso el paso número 1 va a ser autoconocerse. Parece algo tan sencillo autoconocerse, pero en realidad es algo más complicado. Es algo en lo que todo el tiempo andamos lidiando, ¿no? Y no se acaba. No se acaba, ¿por qué? Porque además cambiamos. A veces, yo tengo muchos pacientes que a veces vienen a la terapia y me dicen, es que quisiera ser como era antes, me dicen, ¿no? Antes cuando tenía amigos, cuando hacía esto, cuando hacía el otro. Yo digo, pero ya no eres la persona de antes. Has cambiado tus intereses, tu misma formación profesional te ha abierto otros espacios, otros círculos. Gustos. Exacto, entonces no vamos a poder ser los de antes. Y si volvieras atrás, tus amigos no van a ser los de antes, porque ellos también han cambiado. Entonces, a veces aferrarnos en el pasado o aferrarnos en, es que yo soy así, ¿no es cierto? No es muy positivo, porque el de hoy no es el mismo de ayer. Entonces, estar abiertos también a que podemos aprender cosas diferentes, a podemos gustar de cosas diferentes, no cerrarnos, eso es importante, estar abiertos a la experiencia, a la experimentación, ¿no? Entonces, preguntarnos qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, con qué me siento feliz. Y no solamente pensar en términos de hacer, porque por ejemplo alguien me puede decir, no sé, yo soy buenísimo, me encanta programar computadoras, ¿no? Y soy bueno con la lógica, cálculo y no sé qué. Entonces ingeniero civil. Pero resulta que a esta persona le gusta interactuar con otras personas, es más sociable. Y casi siempre a los ingenieros de sistemas los encierran ahí en un escritorio y ya no tiene contacto con las personas. Entonces, quizás ese no es tu proyecto, quizás ese no es el lugar en el que vas a ser feliz, ¿no? Y lo que siempre decimos, porque no damos un giro de vuelta a las cosas. En ese caso pienso, no sé, puedes hasta estudiar o marketing o algo que sí involucra programar, también diseñar, pero convivir con las personas. Sí, o hacerte cargo del área comercial, digamos, de una empresa de software. Incluso yo he tenido personas o amigos de ingenieros en sistemas que dan charlas. Entonces es bien lindo como hay estas hackathons, o sea, hay unos eventos y uno no sabe, como realmente cuando investiga o profundizas en tu carrera y le metes ese esfuerzo en saber qué más se puede hacer. Esto de las hackathons, algo así se llama, son estos eventos, conocen gente. Tipo TED, ¿sí? Ajá, exacto, entonces tienen como que cada equipo que proponer, hacer una propuesta tecnológica, entonces tienen que convivir, competir, así, y es 3 días con eso, o con charlas. Y esta mi amiga también ya da charlas, y yo, si me hablaban hace unos años, yo jamás me hubiera imaginado que iba a hablar frente al público, siendo lo tímida que es, justo por eso estudio sistemas, porque es como que no tengo que convivir con las personas, y ahí está, o sea, es lindo ver cómo las cosas no son tan limitantes como parece. Exacto, y creo que muchas de nuestras limitaciones, y siempre lo decimos acá, muchas de nuestras limitaciones están en qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros nos decimos, no, es que yo no voy a poder, es que cómo, es que no sé qué. La idea es meterse, si te gusta, investígalo, experimenta, contáctate con otras personas que estén en el área de interés. Eso también es bien importante, creo, porque hay un dicho, ¿no? Quien con lobos anda, aullar aprende. Entonces, es importante incluirte con personas que piensen o que estén interesadas en aquello que tú quieres, porque uno te da un feedback positivo, te retroalimenta, te da más temas de pensar, más áreas por donde puedes intentar la cosa, ¿no? Entonces, no se queden encerrados en sus 4 paredes, eso es bien importante. Hay que salir y buscar activamente las cosas, ¿bien? Otro de los pasos que es importante, ya una vez entendiendo qué cosas son las que me gustan, definirnos metas, ¿ya? Y en definir metas tenemos 2 extremos nuevamente. Hay personas o que se ponen metas demasiado altas, ¿no? Y hay personas que de repente no se ponen metas o son muy laxos a la hora de definirlos. Son flojitos. Un poquito más flojitos, ¿no? Los 2 tienen sus graves consecuencias. Tener metas altas, ¿tú crees que es bueno ponerse metas altas? Creo que es bueno exigirnos, llegar a superarnos, como por ejemplo, no sé, pienso yo, en mi caso, conseguir una beca al exterior, digamos. Para muchas personas sí es complicado, suena difícil, pero conseguirlo es un reto y se da, es una realidad. Tal vez algo, y que es algo posible para mí, sí, puedo conseguirlo, si sigo ciertos pasos, hay formas, sí, me va a tomar quizás más de 1 año, 2, se puede, lo puedo conseguir. Pero tal vez hay
que son quizás más complicadas y escapan solamente de mi control, como por ejemplo, no sé, tema personal, ya casarme de aquí a un año. Quizás. Claro, no eso depende de ti. no depende solamente de mí, me va a frustrar si no llego a esa meta. Entonces me voy a sentir fracasada y todo eso. Entonces creo que al menos yo diferencio eso, ¿no? Que yo algo que depende de mí, que me va a tomar tiempo, pero puedo llegar a eso. Claro. Decir de aquí a un año casarme es complicado. Y esto que acabas de decir está muy relacionado con los errores que a veces cometemos cuando definimos metas, ¿no? Las metas deben ser alcanzables, Sí. o sea, debo tener en cuenta mi realidad, mi condición, mis posibilidades, mi momento emocional, mi momento de vida. ¿Por qué tomo estas cosas? Por ejemplo, para las mujeres es muy complicado lidiar, por ejemplo, con la vida profesional, la vida académica, la maternidad, por ejemplo. Hay cosas que a veces hay que postergar, hay cosas que hay que priorizar, ¿no? Entonces, la realidad nos va a marcar un poco de cómo vamos a avanzar en este proceso, ¿no? Entonces, y esto que estoy diciendo de cómo vamos a avanzar en el proceso también nos lleva a hablar de que a veces hay metas que son a largo plazo que van a requerir primero pequeñas metas, pequeños pasos. Y hay que entenderlo así, ¿no es cierto? Es decir, que para lograr, digamos, la beca en el exterior, de repente primero tendré que trabajar, no sé, pues mi inglés, tendré que trabajar, no sé, algunas competencias, currículum, artículos, no sé, ¿no es cierto? Entonces, ponerme pequeñas submetas que me ayuden a alcanzar aquello grande que debo hacer. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente? Normalmente, de cuando en cuando nos olvidamos, nos relajamos nuestras metas, digamos, cada uno hace un objetivo, ¿no? Este año quiero terminar la tesis de la maestría, ¿no es cierto? Pero ya estamos a mayo y nada de la tesis. Entonces empieza la crisis de, es que no estoy haciendo nada de mi vida, que estoy haciendo, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, a veces, en el camino, nos olvidamos de los pequeños pasos. Y luego nos viene la ansiedad, y la ansiedad a veces nos lleva a frustrarnos, y la frustración nos lleva a... ¿Ya qué importa? Que van a votar todo. Y lo votamos todo. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque si nosotros hiciéramos una meta grande, pero que tenga pasos por meses, no sé, cada cierto tiempo hacer revisión de lo que tengo que hacer, objetivos claros, y ahí viene el otro paso. Aparte de que sea una meta alcanzable, debe ser medible. Nuestras metas deben ser medibles. No es como que, ay, voy a ser feliz hasta diciembre. No, o sea, ¿qué implica ser feliz? No tengo que volver cuantificable. O sea, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, felicidad para mí implica que coma bien, implica que me reúna con amigos, que vaya al campo una vez por mes, implica que esté sanito de salud. Entonces ahí me puedo poner metas, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, una vez cada 3 meses voy a ir al odontólogo, cada tanto tiempo voy a ir con el médico. Por lo menos tengo una paciente que me ha dicho eso ahora, que se ha puesto de objetivo una vez al mes ir aunque sea Yotal, ¿no es cierto? Aunque sea cerca. Aunque sea cerca, ¿no? Entonces, poner cosas que sean objetivas, porque si lo dejo así en ambiguo, es más fácil que incumpla. Y es más fácil que me pierda en el camino. Entonces, acuérdense de siempre, ¿no? Que sean medibles, que sean objetivos, que tengan cosas concretas y que sean alcanzables, ¿no? No ponernos cosas que sean demasiado irrealistas. Y otra cosa con respecto a las metas, entender que es un proceso, lo que decíamos, no estresarme, ay, no ha acabado, no. Pero hay un paso que debo seguir y tengo que aprender a esperar, tengo que aprender a tolerar. Y segundo, los objetivos, las metas son aspiraciones a las que queremos llegar. Aspiraciones ideales y que además son buenas, sanas para nosotros. Pero el no cumplir esas metas no debe representar el acabose. Bueno. Ni el castigo, porque ahí empezamos a torturarnos, ¿no es No he hecho nada. Entonces, claro, no he hecho nada de mi vida, que no sé qué, pero estás vivo. A veces vienen y me dicen los pacientes, es que no he hecho nada de mi vida, es que soy una desgracia, soy lo peor. Y yo le digo, ¿qué haces? Te prostituyes, traficas, matas, ¿qué haces? O sea, ¿tan mala persona eres realmente? ¿No? Y no, o sea, hacemos cosas buenas todos los días, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro estudio, con nuestro trabajo, lo que sabemos, lo que podemos hacer. Pero si yo solo estoy enfocado en esa meta y me valoro en función de esa meta, obvio que puedo sentirme que soy inútil, obvio que puedo sentir que estoy perdiendo el tiempo.
el tiempo. Pero si yo empiezo a valorar los micropasitos que estoy dando para alcanzar, y además no me desvío, porque a veces descargamos la energía para diferentes lugares, más adelante vamos a hablar un poco de cómo regular eso. Si yo no estoy desviando mi energía, sino que estoy bien enfocado en eso, probablemente lo voy a lograr. Pero no lograrlo no significa que seas una basura. ¿No es cierto? Creo que eso es importante, ¿no? El equilibrio entre exigirnos cumplir estas metas, porque también somos flojitos, también procrastinamos, pero no fatalizar las cosas. He escuchado este último en un podcast esto de la necesitis, que es como este psicólogo hablaba como una enfermedad de necesitamos esto, pero realmente si nos ponemos bien fríos, no necesitamos muchas cosas. Necesitamos respirar, comer, vivir, o sea, lo primordial para vivir, a lo biológico, y realmente nos complicamos bastante con esto con eso no quiero decir que seamos mediocres y todo, pero a veces nos saturamos con tanto, queremos cumplir muchas cosas porque creemos que necesitamos esto. Necesitamos una pareja para sentirme feliz, necesito tal cosa para sentirme feliz, y en realidad no, es bastante simples las cosas que podemos tener en la vida, pero requiere también un esfuerzo, porque ahorita pensando en toda esa planificación, recuerdo que es lo más complicado, ¿no? Dar ese primer paso de ya, sentarse y organizarnos, porque es tedioso, es molesto, y a veces preferimos el caos y el desorden, pero en realidad nos da solamente un plazo largo de inconformidad. En cambio esto es de ya, va a ser un momento de estrés, va a ser un momento incómodo que tengo que organizarme, pero a la larga me voy a sentir muchísimo mejor. Claro, y a veces es bueno tener compañeros de camino en ese proceso, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Y ya llevas 3 meses que dices, este lunes empiezo el gym y no empieza, ¿no es cierto? A veces encontrar a alguien que te ayude a dar el primer paso es bueno, o a veces, que tengo la tesis, o que tengo tal cosa y no sé qué. A veces sentarse con otra persona que igual que tú tiene que hacer, y los dos ponerse a trabajar, hace que arranquen de mejor manera las cosas, ¿no? Entonces a veces es importante, si no lo puedo hacer yo solo, buscar alguien que me ayude. Y esto me lleva al siguiente paso, o al siguiente consejo, que es el identificar los recursos y los obstáculos. Es decir, la visión catastrófica que nos da cuando nos estresamos y decimos es que no estoy haciendo nada, es que estoy perdiendo mi tiempo, nos lleva a ver solo lo negativo y nos lleva al pensamiento fatalista de tener la idea así, completamente destructiva, de nocivo, soy inútil, bla, 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 bla. Entonces, para no llegar a ese momento es importante la anticipación. Y la anticipación en el sentido de, a ver, ¿cuáles pueden ser los obstáculos que yo voy a tener para alcanzar esta mi meta? ¿Qué cosas me pueden llevar a fracasar, me pueden llevar a fallar, ¿no es cierto? No sé, me puede llevar a fallar el hecho de que no sé tal cosa, o no tengo tal cosa, o aquí en el país no hay tal cosa. Entonces, y luego ir viendo cómo puedo suplir eso, qué alternativas tengo para suplir esa situación, ¿no? ¿Qué cosas cuento a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de amigos? ¿Con quién puedo recurrir? Si yo no sé, qué sé yo, pienso en temas de tesis, no sé por qué se me ha metido el día de la tesis, ¿sabes? Pero son cosas en las que uno siempre posterga mucho. Entonces, no sé estadística. Ya, pero ¿a quién puedes hablar que te ayude con la parte de la estadística? No sé hacer tal programa o no sé tal cualquier cosa. No, con quedarte en tu casa diciendo, ay, es que no puedo, no vas a solucionarlo. No, tenemos que buscar alternativas. Entonces, esta parte, como tú dices, que es un poco así medio tediosa de sentarse y analizar, es un poco tediosa, pero el objetivo es buscar cómo superar estas situaciones y no chocarse con la pared y directamente frustrarte, ¿no es cierto? Es el objetivo también de no solamente estos espacios, sino brindarles las herramientas, porque como les mencionaba, al menos desde mi experiencia, pienso que sí había quizás las herramientas, pero no las buscábamos, y ahora con todo esto de la tecnología, con todo esto de estas plataformas, hay maneras de sobrellevar mejor no solo nuestra vida académica universitaria, sino las siguientes crisis que va a haber en el trabajo, cuando tengamos que cambiar quizás hasta de ciudad, tengamos una familia, o hay tantas crisis o quiebres que uno tiene a lo largo de esto, ¿no? De este crecimiento, que pienso que es importante que a medida que vayamos aplicando esto, se va a hacer un poquito más, pienso, manejable las siguientes situaciones que vamos a tener. Claro que sí. De hecho, mientras decías esto, pensaba en el concepto del estrés, ¿no? ¿Qué es el estrés? El estrés va a ser esta reacción cognitiva, afectiva,
física, ¿no? De desesperación, de preocupación, pero ¿cuándo surge? Surge cuando el sujeto, la persona, está obligada a dar una respuesta, a reaccionar a algo para lo cual no estaba preparado. Entonces, dar un examen, una maternidad, no sé, un viaje, son cosas para las cuales no estamos preparados, entonces nos estresamos porque no sabemos cómo reaccionar. Pero como bien dices, Adri, el hábito hace al monje, es decir, el aprender a razonar de estas formas, el aprender cuando viene algo que tengo una responsabilidad, parar y decir, a ver, vamos a analizar esto, lo que va a generar dentro de nuestra mente es como que respuestas más adaptativas. Yo ya sé cómo secuencialmente regular estas situaciones. Entonces cada vez se vuelve más sencillo aprender a pensar y planificar de este modo. ¿Bien? Y ese es el último paso, ¿no es cierto? Que es el plan de acción. Una vez que yo ya he hecho un trabajo de validar mis emociones, mis gustos, mis intereses, aceptarlos, conocerlos, descubrirlos, luego hemos dicho que el siguiente paso era ir definiendo metas, objetivos, qué es lo que quisiera lograr, los ideales, y luego ir viendo pros, contras, barreras, facilitadores que me van a ayudar o que me van a impedir llegar a esa meta. Una vez que ya tengo eso, empiezo a planificar pasos, pequeñas metas, cosas que debo hacer para lograr el objetivo final. Y en esto es bien importante cada quien desde su personalidad ver qué es lo que mejor le funciona. Algunos, por ejemplo, les funciona tener cuadernos de notas, agendas, en físico. A otros les funciona más con el celular. Lo visual igual, algunos debe de ser cronogramas grandes, como un kinder o colegio, pero sirve lo visual a algunas personas. No se puede en esto generalizar y decir tienes que usar eso, porque cada quien tiene su personalidad y a cada quien le funciona de mejor manera. Busquen qué es lo mejor para ustedes, si ponerse un pizarrón en su refrigerador, si ponerse un letrero encima de su cama, alarmas, Alexas, celular, lo que ustedes vean. Pero es importante tener algo que nos ayude a organizarnos, algo externo a nosotros que nos haga recordatorios de nuestras planificaciones. Pero esta planificación, ya les digo, no debe ser rígida, fatalista, así como que si no hago ahora, me muero. No es eso. Y por eso es interesante una tablita que se las vamos a poner aquí en pantalla, que es la matriz de Eisenhower. ¿Qué es lo que nos dice la matriz de Eisenhower? Nos dice que existen cosas que tenemos que dividir las cosas en dos categorías. Uno, ¿es urgente o no es urgente? Dos, ¿es importante o no es importante? ¿Bien? Entonces, en esta tablita, las cosas que son importantes y a la vez son urgentes, en el primer cuadrante van a ser cosas que sí o sí las tengo que hacer. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, estoy estudiando y mañana viernes tengo un examen de una materia que es importante, es una materia súper troncal. Ya. Entonces, ¿es urgente? Sí, porque si no apruebo esa materia me aplazo. ¿Es importante? También. O sea, es urgente porque mañana es el plazo. Ya no hay más tiempo. O sea, no puedo postergarlo para más, por eso es urgente. Y es importante porque me puedo aplazar. Entonces, esa es una tarea que sí o sí tengo que hacer hoy día porque mañana es mi examen. Entonces, ¿eso qué implica? Si es urgente y es importante, probablemente tengo que dejar de hacer otras cosas. Digamos, esta tarde tengo partido de vóley con mis amigos. ¿Y qué hago? Pero hay el partido, que no sé qué. Hace tiempo no los veo. No nos vemos hace tanto. O sea, ¿es importante? Probablemente es importante ver a mis amigos, ¿no es cierto? Pero es urgente. Si lo dejo de hacer, ¿va a pasar algo catastrófico? No es cierto. Corazón. Entonces, capaz eso sí lo puedo postergar y priorizar lo que sí es urgente e importante. Luego tenemos la otra categoría, la otra casilla, que sería que no es urgente, pero sí es importante. ¿Ya? Entonces, esto que no es urgente, yo lo puedo postergar por un tiempito. Por ejemplo, puede ser importante que yo aprenda un idioma extranjero si quiero viajar luego a hacer una beca. Pero es urgente, o sea, hoy día tengo que agarrar mi libro o estar en Duolingo, ¿no es cierto? No. Hoy día no. ¿No es cierto? Y eso es lo que a veces pasa. Por ejemplo, volvamos al ejemplo, mañana es mi examen, pero tengo flojera a leer mi materia. Entonces,
agarro, miro mi sala y digo, ay, está sucio, me voy a poner a ordenar. A limpiar. No, o ay, voy a repasar mi clase de Duolingo porque tengo que aprender idiomas. O sea, lo del aprender idiomas lo puedo postergar, no es urgente. Es importante para mi vida, pero no es urgente. Lo de ordenar mi cuarto antes de estudiar, ¿es urgente? No, es importante. Puede que... Si es un desastre quizás, pero que dependa, tendría que ser una situación en la que no me deje, digamos, mi escritorio está tan desastroso que no voy a poder hacer mi tarea. Tal vez ahí, ¿no? Bien, pero igual, o sea, realmente si lo analizamos en términos de urgente e importante, no. Puede esperar. Puede esperar. O sea, puedo estudiar aún cuando mi ropa esté botada en el sillón. No, es un poquito y listo, ¿no? Y luego existen las cosas que definitivamente ni son urgentes ni son importantes, ¿no es cierto? O sea, que no es de vida o muerte, que no va a traer una consecuencia negativa en tu vida, pero, y que tampoco es importante. Por ejemplo, ver una serie, ¿no es cierto? O entrar a YouTube, ver el chisme de moda. Ver TikTok 3 horas. Ver TikTok 3 horas, o sea, no es ni urgente ni importante, puedes vivir sin él, ¿no es cierto? Entonces, analizar las cosas en estas categorías nos ayuda un poquito a buscar prioridades, y creo que eso es importante, ¿no? Porque a veces... no sabemos por dónde empezar. O también no sabemos esto de respetar las prioridades, como este cuadrante, si realmente te vas a dar cuenta de que, ok, realmente no es urgente eso, y por mucho que el otro me estrese y no quiera hacerlo, es importante. Y a veces le damos mucha importancia, o a salir con amigos, o a jugar, o a ordenar, o a limpiar, o no sé, justo ese día que tengo algo importante que hacer, se me ocurre que, ay, me ha antojado un queque de limón, ¿entiendes? Y quiero hacer el queque de limón. Pero no es urgente, no es importante. Lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer después de tu examen. Pero nuestra mente a veces por flojita, ¿no es cierto?, quiere procrastinar. Y ahí se te vienen prioridades que no son prioridades. Entonces, el consejo del día de hoy sería, analicen realmente cuando estén en esa disyuntiva de hago o no lo hago, analícenlo en esos términos y yo creo que les va a ir muy bien. Muchísimas gracias, Juanca. Pienso que tener estas herramientas ya no nos va a permitir dejar de tener tantas excusas, ¿no? Porque surge esto de, ay, no, es que no sé cómo empezar, no sé por dónde organizarme, hago una lista y luego me confundo. Tenemos esta tabla, tenemos maneras para ir organizando nuestras vidas y podemos ir poco a poco, ¿no? Primero lo personal, quizás lo académico, porque cada parte y aspecto de nuestra vida requiere de una organización. Puede ser el mismo método, pero requiere de tomarnos el tiempo, revisar, ver qué queremos y cómo lo vamos a conseguir. Y siempre hacerlo con cariñito. Exacto, ¿a qué me refiero con cariñito? No seamos tan duros con nosotros mismos, no nos juzguemos tanto, no nos torturemos. El anterior programa hablábamos de no compararnos con las demás personas, entender que cada quien va a su propio ritmo, entender que en el camino puedo descubrir cosas diferentes que me lleven a hacer cosas muy distintas en la vida, y que eso no significa que he perdido el tiempo, eso no significa que soy un tonto, que soy un inútil, sino que significa que estás evolucionando, estás creciendo, y puede que el día de mañana descubras otras cosas que te lleven a otros rumbos, otros mundos, otras cosas, y puede ser completamente válido, siempre y cuando tengas claras las cosas, porque tampoco podemos ir picoteando por la vida y no haciendo nada, ¿no es cierto? O sea, hay que tener un cierto orden, pero dentro de ese orden tener la flexibilidad y el amor propio de aceptarnos, querernos y luchar por lo que realmente queramos. Siempre vale la pena cualquier cosa que hagamos con pasión, con cariño, siempre salen las cosas bien. Así que recuerden que este es su espacio, otro tema que quisieran abordar, si quieren que profundicemos esto, más técnicas, más herramientas, este es su espacio, en la cajita de comentarios para eso, así que no olviden visitarnos en nuestras diferentes redes sociales y muchas gracias, Juanca, por este episodio. Gracias, Adri, nos vemos la próxima. Chao, chao. Hasta luego.